30 a 40% solamente. ¿Dónde consultan? Atención primaria de la salud, es decir, primer nivel de atención, casi ¿cierto? Otros especialistas van al ginecólogo, cirugía gastroenterólogo, es decir, son pacientes que han pasado por una cantidad grande de consultas. ¿Por qué se produce? ¿Qué se decía antes? Tienen años 50. Alteraciones en la motilidad. Decían que hablaba de un estrés que hablaba del caso asociado al consumo de alimentos, algún alimento que cayó mal, causó dolor, aumento de la sensibilidad, se empezó a cambiar en los años 70 y a partir del año 80 en adelante se empezó a hablar que existe un eje cerebro-intestinal, es decir, una hipersensibilidad visceral mediada probablemente a un cuadro infeccioso intestinal que es el problema y básicamente una afectación del eje cerebro-intestinal. ¿Sí? Hay marcadores bioeléctricos que pueden explicar, nos pueden indicar por qué está haciendo esta patología y generalmente hay estados de hipersensibilidad visceral y puede haber componentes inflamatorios a nivel de la luz intestinal que no se deben negar. Esto es lo que se altera, ¿no? ¿Qué va a haber en estos pacientes? Va a haber una sensibilidad visceral incrementada o alterada que va a afectar la motilidad, va a afectar la secreción de la luz intestinal, va a haber alteraciones en la circulación a nivel de la mucosa intestinal y puede haber algún componente. De todas maneras, ahí hay una afectación inicial a nivel de la luz intestinal que se hace mucho más evidente en los pacientes, es decir, hipersensibilidad visceral, que puede estar expresada a nivel cerebral y que básicamente el paciente va a manifestar una sensación de dolor diferente en una persona, es decir, un mismo estímulo que es muy intenso en una persona X que en una persona Y, ¿no? O sea, básicamente la variación, la sensibilidad de cada persona va a cambiar. ¿Qué se encontró? El mecanismo principal está relacionado a la serotonina. ¿Sí? Básicamente la serotonina se ha relacionado con el mecanismo de la patogenia del síndrome del intestino. Estas anormalidades se pueden dar a nivel de los neurotransmisores, es decir, la serotonina que se afecta, y a nivel, puede haber alteraciones a nivel de los receptores de la serotonina. Va a haber hipersensibilidad visceral y alteraciones de la secreción a nivel de la luz intestinal. ¿Qué podemos saber de la serotonina? La serotonina se produce a nivel de las células intercorporales, a nivel de la luz intestinal, ¿sí? Se unen a los receptores nerviosos que modulan la secreción y la sensibilidad, ¿no? Puede haber entonces alteraciones en la cantidad de serotonina o puede haber alteraciones en los receptores. Estos receptores son los que introducen la serotonina dentro de las células intestinales y son las que la activan. ¿Qué puede estar habiendo a este nivel? Puede haber bloqueo en los receptores con exceso de serotonina a nivel de la luz intestinal y hacer mucho más evidente la sintomatología del dolor del paciente. ¿Y esto qué va a ocasionar? O puede ocasionar diarrea, o puede ocasionar estreñimiento y en algunos otros pacientes distensión abdominal excesiva. Ahí va mediado o ahí va direccionado el tratamiento que se está usando. Entonces tenemos dos posibilidades: que se estimule las células excitatorias, que va a ocasionar espasmos y contracción de la luz intestinal, que puede manifestarse con dolor o con diarrea, o puede haber exceso de liberación de óxido nítrico, ¿no? Y que va a ocasionar la estimulación de las neuronas inhibitorias y que va a ocasionar relajación de la luz intestinal o del movimiento peristáltico, que va a manifestarse con estreñimiento o con acumulación excesiva de gases. Todo va mediado entonces por presencia de la serotonina. ¿Sí? Va a haber alteración de la motilidad, ¿no? Disminución de la motilidad que va a manifestarse con estreñimiento o con sobreestímulo de la luz intestinal que va a ocasionar diarrea y dolor. ¿Qué va a pasar con la hipersensibilidad visceral? Entonces hay una hiperalgesia propia del paciente, básicamente mediada por el sistema nervioso central, sensibilidad de la luz intestinal, la inflamación de la mucosa o restricción mecánica, ¿no? Secundada
¿Qué va a ocasionar todo esto? Contracciones excesivas de la mucosa intestinal o relajación constante que va a manifestarse como estreñimiento, la relajación y diarrea, la contracción. ¿Qué datos clínicos vamos a tener? Como lo que hemos visto, se comentaba, va a haber pacientes de colon irritable con estreñimiento, va a haber pacientes con diarrea y va a haber pacientes con alternancia de estreñimiento y diarrea. ¿Qué es lo más común? Presencia de estreñimiento, casi el 47%. 26% manifestación de diarrea y alternancia 27%. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nuestro tratamiento va a tener que ir direccionado a que predomine el paciente. Yo no le puedo dar un antiespasmódico a un paciente que tiene estreñimiento. Va a empeorar su sintomatología, ¿sí? Y tampoco le puedo dar pues, una sustancia que disminuye el movimiento peristático en un paciente con estreñimiento. A diferencia del paciente con diarrea. Tiene diarrea y tengo que direccionar mi tratamiento a disminuir el número de posiciones, ¿no? O evitar la fermentación excesiva, porque hay mucha restricción. De acuerdo a los criterios de Roma, que ha sido un grupo de gente que básicamente ha hecho la clasificación de las enfermedades inflamatorias, podemos tener algunas manifestaciones previas. Para el diagnóstico de colon irritable, el dolor abdominal recurrente o disconfort, por lo menos 3 días en un mes, en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de estos clientes sanitarios. Mejoría con la defecación, ese es un dato característico de la definición del colon irritable. Comienzo asociado a cambios en la frecuencia de las deposiciones o comienzo asociado a cambio de la forma de las deposiciones. Siempre tiene que haber entonces sintomatología constante, por lo menos 3 días de la semana, los últimos 3 meses de diagnóstico. Puede haber mejoría con la deposición y cambios en la frecuencia y la consistencia o la forma de las deposiciones. Tiene que haber presencia de 2 de estos manifestaciones. Puede tener mejoría con la defecación y cambios en la forma de las heces, y puede haber cambios en la forma de las heces y cambios en la frecuencia. Siempre tiene que estar presentes 2 o los 3 meses. Y ahí ha salido esta clasificación o escala de Bristol, que la debe haber visto en algunos consultorios, ¿no? Que habla básicamente de heces sólidas o decíbalos hasta heces completamente líquidas. Esta es una clasificación que se puede tener en el consultorio para que el paciente les pueda más o menos referir qué características tiene. Los criterios de Roma 3 son específicos, ¿sí? Y después de un grupo de pacientes estudiados por un largo tiempo, más o menos 2 años después de haber hecho el diagnóstico, basados en los criterios, ninguno de estos pacientes tuvo necesidad de hacer una revisión de su diagnóstico. ¿Qué significa? Que los datos clínicos que nosotros podamos interpretar en un paciente excluyen la posibilidad de que pueda tener una patología orgánica. ¿Sí? En estos pacientes sin signos de alarma y criterios de Roma 3 o 2 positivos, tienen un valor predictivo positivo alto. Es decir, si el paciente tiene las manifestaciones clínicas, estas es un paciente con colon irritable con alta sospecha. Yo no necesito hacer ningún otro estudio para hacer el diagnóstico. Pero lamentablemente existe un grupo de pacientes en los cuales necesito hacer algunos estudios para determinar o excluir posibilidad de organización. Síntomas no digestivos asociados a posible problema de patología funcional son pacientes con disfunción inmunológica, pacientes con manifestaciones ginecológicas, pacientes con fobias o somatizaciones, pacientes con ansiedad. Siempre es importante tener la necesidad de excluir algunas patologías o algunos factores de riesgo. El 92% de los pacientes diagnosticados con los criterios de Roma con enfermedad síndrome de colon irritable no cambiaron su diagnóstico después de 10 a 13 años del inicio del primer síndrome. El diagnóstico del síndrome de intestino irritable se puede hacer basado en criterios clínicos y siempre este dato es importante como lo que se ve en dispepsia funcional, excluir signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Estos. Comienzo de síntomas después de los 50 años, historia familiar de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria en ese paciente o en esa familia, pérdida de peso por lo menos 10
libras o 5 kilos, antecedentes de sangrado por vía rectal, síntomas de trastornos subyacentes con hipotiroidismo, también es un signo de alarma, masas palpables en el abdomen, datos o anormalidades en el tracto rectal que dejamos al paciente que vea con anemia, leucocitosis o sangre pública. Acuérdense que el término es una prueba que se puede usar para descubrir posible organicidad, pero es importante considerar que el término es una prueba, no es un concepto confiable. Lo que tienen que averiguar es que el laboratorio que utilice esté buscando hemoglobina humana en la deposición. Hay unas nuevas pruebas que se están usando que básicamente nos permiten determinar que la sangre que hay en esa deposición es de origen humano. Actualmente, ¿qué utiliza la prueba de hemodiaco? Es buscar el color rojo, busca hemoglobina de cualquier tipo. Si yo he comido carne roja y antes, va a ser positivo. Y eso no es un delito. Por eso es importante preguntar al laboratorio por cuál trabajo qué tipo de pruebas hace. ¿Sí? Pero dentro de los criterios de alarma que tenemos, que se encuentre a edad avanzada, por encima de los 50 años, familiares con cáncer, pérdida de peso, sangrado transrectal, pacientes con hipotiroidismo, masa palpable, leucocitosis, anemia o TB positivo. ¿Cómo hacemos la valoración de estos pacientes? Siempre el examen físico es importante, hacer el hemograma, dosaje de test de aliento para la lactosa, prueba de tolerancia a la lactulosa o a la lactosa, estudios funcionales, sangre oculta en las heces, recuento depositario. Acuérdense que los parásitos también pueden causar manifestaciones de este tipo, la yardia es una patología un parásito muy frecuente y puede causar gases, valoramiento, y determinar de hacer el coloroscopio en pacientes por encima de los 50 años. ¿Sí? Diagnóstico diferencial. Toda patología que tiene dolor abdominal, colititis, diverticulitis, colitis isquémica, cáncer de colon, pancreatitis crónica, linfoma intestinal, endometriosis. Acuérdense de la endometriosis, que es una patología que puede generar dolor. ¿Qué es la endometriosis? ¿Ah? ¿Bien? Tejido ectópico del endometrio fuera de y este paciente o esta paciente, no solamente se da en mujeres, realmente es manifestación de dolor abdominal asociado a sus nerviosos de sangrado fuera de pacientes con dolor abdominal. Podemos tener diagnóstico diferencial con este grupo de pacientes. Pacientes con estreñimiento, debemos pensar consumo de fármacos, pacientes con depresión, pacientes con hiperparathyroidismo, hipotiroidismo, signos suboclusivos. Siempre revisen la región inguinal del paciente, puede haber hernias inguinales, enfermedad diverticular de colon, y pacientes con diarrea, linfointestinal, uso de laxantes, mala función de glucosa, parasitosis, amiloidosis, hipertiroidismo, ¿no? Medicamentos, uso de laxantes. Entonces el uso crónico de laxantes es muy común y a veces no lo requieren. Distensión abdominal, gastroparesia, inflamación intestinal crónica. ¿Qué vamos a darle de tratamiento a este paciente? Lo más importante es tranquilizar, decirle que no tiene una patología, va a causar cáncer y que le va a causar ningún dolor. ¿Sí? Explicarle que se trata de una condición muy común y básicamente los pacientes mejoran con cuidados de la dieta, mejoran con poca medicación y siempre es importante recomendar la posibilidad de una evaluación psicológica. ¿Sí? Muchas veces el paciente viene a la consulta y dice, cuando tú mandas a un psiquiatra a un paciente, se escandaliza. Dice, ¿por qué me estás mandando ahí? Pero no tengo nada. A su parecer no cree que tenga nada relacionado con su problema de ansiedad. Siempre buscar o eliminar factores específicos
irritantes, ¿sí? El alcohol, la cafeína, picantes, condimentos, chicle, gaseosa, son sustancias que pueden acelerar o exacerbar los síntomas. ¿Qué va a causar el chicle generalmente? Aerofagia. Mastica chicle, deglute saliva y hace que el intestino empiece a moverse y empiece a producir mucha fermentación. Dieta, básicamente pacientes con diarrea, estreñimiento, el aporte de fibra va a ayudar bastante, ¿no? Hay que eliminar algunas sustancias que producen mucha distensión o gas. Y básicamente, el tratamiento, en pocos casos, vamos a necesitar consumo de medicamentos. ¿Qué medicamentos vamos a usar? Un 75% de los pacientes van a necesitar usar medicación. La mayoría, ¿qué va a pasar? Va a determinarse o va a depender de qué síntomas predominen. Si predomina la diarrea, si predomina el estreñimiento, o la distensión abdominal, o hay alergias. No todos los casos de síndrome irritable son iguales. Ningún tratamiento ha sido plenamente satisfactorio a largo plazo, ese es otro problema. Actuar sobre el síntoma más prominente, ¿no? O varios síntomas y no a tiempo completo. ¿Qué decir al paciente? Si está con diarrea, dejarle la medicación. Si se alternan los estreñimientos, suspender el tiempo de la medicación. Acordarse de que el paciente acude al médico cuando sus síntomas son importantes. Es un dato muy importante de tener en cuenta. Este paciente está viniendo a buscar asistencia, apoyo, ayuda en sus síntomas. Es muy importante la confianza que le brinden al paciente, porque eso va a ayudar mucho para el diagnóstico y para el seguimiento. Y para también que acepte lo que nosotros le podamos ofrecer como tratamiento. Pocos estudios rigurosamente controlados, básicamente relacionados al uso de medicación. Hay que tener muchos pacientes para demostrar que una droga es mejor que un placebo y tiene que existir una evidencia convincente de que la droga es mejor que el placebo. Muchos pacientes con esta patología funcional, como es el colon irritable o la dispepsia funcional, mejoran con placebo. La relación médico-paciente es muy importante y muchas veces se da sintomáticos y mejora considerablemente el paciente. El paciente no quiere tomar medicina porque otro dato que hay que hacerle entender es una patología que no tiene cura. Básicamente vamos a controlarlo cuando los síntomas sean muy intensos o evidentes. Si el paciente tiene diarrea, ¿qué vamos a hacer? Podemos dar loperamida, usar el cilatriprismuto o el estímulo. Va a depender mucho de qué síntoma predomine. Si tiene estreñimiento, ¿qué le vamos a dar? Dieta de fibra, los kinéticos, o podemos usar el. Y si hay dolor, usar el dispasmódico. ¿Qué tenemos que usar como principal tratamiento, como el dispasmódico? Podemos usar anticolinéticos, que es lo que más usamos, la iosina, la parapartenina, o podemos usar relajantes musculares como la mebeverina, limegrina y bloqueadores del calcio, como la noradipinabel, que es una opción como antiespasmódico. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Tienen muchas manifestaciones o efectos secundarios. La mayoría de estos antiespasmódicos. ¿Qué pasa con la iosina? ¿Toma alguna vez buscapina? ¿Nunca? Nunca tomamos buscapina. Vida tampoco. Estos medicamentos que hacen tienen efectos secundarios. Puede haber vértigo, puede haber sequedad de boca, puede haber visión borrosa, puede haber taquicardia. Si usted le da a un paciente que está teniendo un antiespasmódico, lo deja de tomar, precisamente. No puede ni ver el teléfono, ver todo. Antagonistas receptores de la serotonina, los que han estado utilizándose de gaserol como primera opción, que es el que básicamente había en el mercado, ¿no? Que se está usando de manera regular, la mebeverina y la clorologina, que son los medicamentos que más se utilizan dentro de este, ¿sí? Como antiespasmódicos principalmente. Hay otro grupo de pacientes que van a necesitar acudir al psiquiatra para definir de usar antidepresivos. No tienen un medicamento conocido,
generalmente mejora la sensibilidad vectorial de los pacientes, se hace más tolerantes al dolor, ¿no? Y que se utiliza a nivel como solución y básicamente usamos como la fluoxetina que se utiliza, ¿no? Parece que puede controlar los niveles de 5 HPS, ¿no? A nivel celular. Modula la sensibilidad intestinal y la motilidad. Se usa también los más modernos como la sertralina, como les decía, o la uso de antidepresivos. Lo malo de estos medicamentos son de uso prolongado, 3 a 4 semanas. Los ansiolíticos no se usan por un problema de que puedan causar habituación en el paciente y efectos de rebote al suspender la medicación. Agentes prokinéticos que también podríamos usar en pacientes que predisponen al estreñimiento, la cisaprida o la cisaprida y la domperidona para ayudar al movimiento peristaltic. En algunos pacientes que predomina la distensión, la turbulencia, el mismo puede usar la quimioterapia. ¿Qué es el gasto? Cronopicato como alternativa, y actualmente se ha estado propiciando el uso de probióticos y el uso de antibióticos no sólidos. Se ha estado considerando la patología como una alteración de la flora intestinal. Se ha empezado a propiciar el uso desde antibióticos no sólidos por 2 a 3 semanas del uso de antibióticos, ¿no? Y posteriormente el uso de probióticos para recuperar y mejorar la flora. Muchos grupos de pacientes, muchos pacientes con esa sintomatología, principalmente cuando predomina la distensión o el relajamiento, mejora considerablemente con el uso de estos antibióticos no sólidos. Esta más o menos es el flujograma de tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿no? Si hacemos el diagnóstico de colon irritable, tenemos que excluir siempre signos de alarma. Si no hay signos de alarma, ¿qué debemos hacer? Un abordaje del paciente de acuerdo a los signos. Diarrea predominante, hay estreñimiento, hay distensión o hay dolor. De acuerdo a la sintomatología que tenga mi paciente, yo voy a direccionar el tratamiento. Si hay signos de alarma que tengo que hacer, plantear en hacer marcadores tumorales probablemente, plantear en hacer una colonoscopia y de acuerdo a lo que salga en el estudio endoscópico, hacer el diagnóstico de acuerdo a la diagnóstico. Si consideramos que es un colon irritable, podemos ir al brazo de determinación de tratamiento de acuerdo al síntoma predominante. Y el otro tema que teníamos que ver hoy es enfermedad diverticular. Es una patología relativamente frecuente y que básicamente es en la mayoría de pacientes un hallazgo incidental del experimento. La enfermedad diverticular es una patología con una prevalencia que más o menos es el 10% de la población general. Es más común a mayor edad. El 65% de la población por encima de 85 años tiene tuberculosis. En menores de 40 años son el 5%. Es decir, a partir de la tercera edad vamos a empezar a encontrar mayor tuberculosis. No hay predominancia en sexo y hay variación temporal. Es decir, es más común en países desarrollados o industrializados, ¿sí? Es más frecuente encontrar en el colon izquierdo que en el colon derecho, y en países en vías de desarrollo es poco frecuente, menos del 2%. Del lado derecho, básicamente, y efectos de carencia de intestino. Es más común entonces en la tercera edad, en países industrializados, es más frecuente encontrar divertículos en el colon. ¿Por qué se produce? Es una alteración, o es una evaginación de la glucosa a través de la capa muscular del colon, producido por alteraciones del colon y anomalías de la pared muscular de esta proceso. Hay asociación con falta de ingreso de fibra en la alimentación. ¿Qué alteraciones de la motilidad nos van a ocasionar la posibilidad de desarrollo? La diverticulosis crónica espástica, que podría ser una de inicio, es básicamente producida por una
espasmos bruscos en la luz intestinal y que va a ocasionar un engrosamiento de la capa muscular circular que predispone a un incremento de su capacidad contraria. Esto que va a ocasionar un acortamiento de las asas o de las telas longitudinales y un estrechamiento o acortamiento de la luz. ¿Qué va a ocasionar todo esto? Va a ocasionar un aumento de la presión intraabdominal, hay engrosamiento de las austras, ¿sí? Se contrae bruscamente, y el aumento de la presión intraabdominal que va a ocasionar que la mucosa evagine o se exteriorice a través de los vasos rectos, que son las zonas débiles entre la capa muscular. ¿Qué va a ocasionar esto? Van a formar cámaras colónicas, segmentos colónicos consecuentes o consecutivos, y va a ocasionar la producción de la mucosa a través de la capa muscular. ¿Qué anomalías va a haber a nivel de la pared muscular? Existe engrosamiento de las capas musculares, como hemos mencionado, de la capa circular, y acortamiento de las telas, ¿no? Incremento considerable de la tasa de elastina y que va a alterar las bandas de longitudinales. Es decir, va a haber un engrosamiento de las austras y que va a aumentar la potencia contráctil a nivel de la luz, ¿no? ¿Qué función tiene la fibra? La fibra a nivel colónico disminuye la posibilidad de desarrollar mialgia. La fibra insoluble disminuye la presión dentro de la luz colónica, es decir, evita que haya espasmos continuos o constantes y que eviten la formación de estas cámaras con la presión intraabdominal. ¿Por qué va a estar mediado esto? Por la ley de la plasma, ¿no? Es decir, que va a haber una alteración de la tensión de la pared colónica y alteración del radio o la luz colónica. La formación de divertículos está en relación directa a la tensión de la pared del colon. A mayor tensión de la pared colónica, mayor formación de divertículos. A menor radio de la luz colónica, mayor formación de divertículos. Es decir, aumento del grosor y disminución de radio. Como hay estas dos alteraciones, que va a haber aumento de la presión dentro de la luz colónica con la consecuente producción de la mucosa hacia el exterior. ¿Qué característica tiene un divertículo entonces? El divertículo del colon es verdadero, es un pseudodivertículo. Es un pseudodivertículo porque no tiene capa muscular. ¿Sí? Es solamente mucosa que proyecta o se prolapsa a través de la capa muscular del colon. ¿Dónde encontramos mayor incidencia, como hemos dicho? Con la mesentera. Con los sigmoides es la mayor zona de presentación del divertículo. Macroscópicamente, ¿qué vamos a encontrar cuando hagamos un estudio de anatomía patológica de cada anatomía? ¿No? La mayoría de los divertículos de colon son vaginaciones pequeñas con forma de matras o esféricas, ¿sí? Y más o menos el tamaño va de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Tienden a aparecer a lo largo de las tenias, ¿sí? Son elásticas, pueden comprimirse y vaciar fácilmente el contenido fecal. Esto es lo que van a ver ustedes cuando hagan un estudio de endoscopía. Van a ver orificios con contenido fecal, ¿no? Pero ¿qué característica tiene? Como el orificio es un poco amplio, cuando uno hace la limpieza del intestino, se vacía también el contenido. Este es un estudio de anatomía patológica de un divertículo perforado, ¿no? Básicamente van a ver un engrosamiento de toda la pared con probable proliferación o migración de todo el epitelio para cubrir el cuadro de perforación o el orificio que se ha producido por perforación epitelial, ¿no? ¿Qué característica histológica tienen? Los divertículos tienen una pared fina formada por mucosa, ¿no? Plana atrófica y submucosa, ¿sí? Y capa muscular generalmente ausente o atenuada. Normalmente no tiene capa muscular. Es básicamente mucosa y submucosa. Es por eso que es fácil que se pueda perforar según cuatro casos. ¿Sí? ¿Qué datos clínicos tienen estos pacientes con divertículos? La mayoría son asintomáticos, no tienen manifestaciones clínicas, son un hallazgo del estudio endoscópico generalmente. ¿Cuándo va a haber síntomas? Cuando se infecta, ¿no?
En ese caso hablamos de una diverticulitis. ¿Qué característica va a tener el paciente? Dolor en hipocondrio izquierdo, generalmente, flatulencia, distensión abdominal, alteraciones en el hábito evacuatorio, generalmente son pacientes con tendencia a diarrea o estreñimiento y pacientes con heces muy sólidas, excesivas. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes con esto? ¿O cómo los vamos a encontrar? Básicamente vamos a hacer estudios de imagen, radiología con doble contraste, tomografía, colonoscopia y estudios con ultrasonido. Esto es lo más común. Miren ustedes, es un colon largo, este es el sigmoides, colon descendente, transverso y colon ascendente, ángulo hepático, ángulo esplenoso. Todas estas manchas que se ven acá con contenido vario son los divertículos y colon sigmoides, también hay colon transverso, ¿no? Que vemos acá, miren las aguas bien marcadas, es un colon espástico, colon transverso, y se ven proyecciones con capítulos con divertículos. Oye, el colon descendente, ahí se ve más claro, ¿no? Todas estas formaciones celulares son divertículos y la mayoría de estos son hallazgos de estudio, no dan sintomas. O podemos encontrar una colonoscopia convencional o de rutina que se le haga al paciente estos orificios diverticulares y la mayoría con contenido fecal en su interior, ¿no? Ahí tienen orificios vacíos. Cuando la limpieza sea adecuada, se vacían completamente los divertículos. Diagnóstico diferencial, síndrome de intestino irritable, cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis. ¿Qué característica tiene esta básicamente? Hay que diferenciarlo cuando generalmente hay manifestación clínica de dolor. Cuando el paciente viene con diverticulitis, ahí entraría nuestro diagnóstico diferencial. Porque acuérdense que la mayoría son asintomáticos. ¿Qué tratamiento hay? La mayoría son asintomáticos, no van a necesitar medicación. Pero siempre el aporte de fibra es una referencia, 20 a 30 gramos de fibra por día, formadores de heces y encima que es un aporte de fibra para ayudar a la evacuación adecuada. ¿Qué va a pasar con nuestros divertículos? Cuando va a haber manifestaciones clínicas, cuando se infectan, eso se llama diverticulitis, o cuando sale hemorragia intestinal baja o epidemia. Esas son las dos complicaciones más frecuentes de los diverticulares. ¿Qué es la diverticulitis? Es una inflamación del orificio diverticular que va a causar manifestaciones clínicas, generalmente dolor. Y el más común en el colon izquierdo, ¿no? Generalmente es dolor en fosa iliaca izquierda asociado a presión peritoneal, náuseas, vómitos, dolorabilidad intensa, rebote positivo, manifestaciones similares a una apendicitis aguda, pero de la gastritis. Es más común en el colon izquierdo, sigmoide 65%, y puede ser en el derecho, y esto va a simular una apendicitis aguda, no sé si en el colon 5%. Datos clínicos, manifestaciones de un abdomen agudo, dolor en la fosa izquierda, náuseas, vómitos, puede haber diarrea o estreñimiento, y en algunos casos puede haber sintomatología o manifestaciones de la vía urinaria. Va a haber reacción peritoneal, dolor en fosa izquierda, puede haber masa palpable, distensión abdominal, y en algunos casos puede haber leucocitosis, bacteriuria y leucocituria por la lesividad de la vía urinaria. Y las complicaciones del divertículo, si no se trata de un periodo inicial que vamos a tener, absceso o flemón, perforación libre, que se llama peritonitis, o formación de fístulas. Las fístulas se pueden dar hacia los órganos vecinos, hacia el intestino delgado, la vejiga, la canal vaginal, el útero, obstrucción del intestino, también puede tener ese paciente, hemorragia baja, y básicamente algunas manifestaciones digestivas como el edema gangrenoso y la colitis. Esta básicamente es la vía de transmisión, de diseminación de infección dependiendo de dónde se rompe el nervio, ¿no?
lo más característico son manifestaciones de una película. ¿Qué podemos encontrar? Colección peripática, durmiendo el sistema temporal con derecho, o podemos encontrar colecciones adyacentes a la región del centro pélvico, cerca a la región del recto. O podemos encontrar colecciones tan grandes que van a necesitar realizarse drenaje. Un drenaje percutáneo es una alternativa para evitar la cirugía. Esta es una perforación de algún divertículo que ha necesitado la cirugía por la pericolitis generalizada, ¿no? El orificio perforado, un divertículo que ha necesitado una resección colónica, ¿no? O podemos ver básicamente perforación en otros niveles. Miren acá, este examen está proscrito en un paciente con diverticulitis, ¿no? No debíamos poner el contraste. Acuérdense que el divertículo infectado es una contraindicación para procedimientos invasivos, llámese colonoscopía o estudios de radiología a doble contraste. Si yo le hago una radiología a doble contraste a un divertículo infectado, ¿qué voy a ocasionar? Puedo empeorar la perforación. Miren acá, colon transverso, miren acá cómo sale el contraste, más o menos a nivel del ángulo hepático. Aquí tenemos la fístula del colon a la nariz, que se diferenció comunicación entre el recto y la recto. Fístula rectovaginal, un puesto contraste. Miren cómo se empieza a llenar la región de la vagina, ¿no? Fístula coroentérica, una comunicación entre el intestino grueso y el intestino delgado. Obstrucción, básicamente hay un cuadro inflamatorio tan severo que se está comportando como una masa tumoral, no permite el pasaje ni de aire, de arriba hacia abajo, ni el contraste que se ha colocado por el diente, a nivel de recto superior. Obstrucción de colon descendente, también hay ausencia, por el transverso, no podría quitarse probablemente con ese virus. ¿Cuál es el tratamiento de lesión de estos pacientes? La mayoría de pacientes no necesitan intervención, si no hay perforación, no hay una pericolitis generalizada, estos pacientes solamente se dan por la terapia, reposo intestinal, hidratación, antibióticos que nos pueden abrir grandes activos anaerobios, como la cianocotina de tercera generación, metronidazol y medicina de manchas. Y siempre en estos pacientes con diverticulitis deben diferir el estudio de colonoscopía y radiografía del colon con sulfato de bario o contraste. ¿En quiénes deben pensar en cirugía? No todos los divertículos se operan, ¿sí? La mayoría tratamiento antibiótico. ¿En quiénes deben pensar en cirugía? Si se ha presentado en menores de 40 años, si se han presentado 2 episodios de tratamiento médico que han necesitado antibiótico-terapia, en los cuales hay necesidad de descartar cáncer de colon, que tiene que empezar en la cirugía, o si ha habido perforación, fístulas complejas o deterioro rápido del estado general del paciente con diverticulitis. En 24 a 48 horas empiezan a tener manifestaciones sistémicas, cuadros de sepsis, deben pensarse en tratamiento. ¿Qué se hace? Dependiendo de la zona que está comprometida. Si es colon sigmoides, puedo hacer una sigmoidectomía. Si es colon transverso, ¿qué voy a hacer? Hemicolectomía, ¿no? Si es colon descendente, colectomía izquierda. Si es colon ascendente o colon transverso, colectomía. Y la otra complicación que vamos a ver en patología diverticular es esta. ¿Dónde sangra el divertículo? Acuérdense que los orificios diverticulares son proyecciones de la mucosa a través de los vasos rectos. Los vasos rectos son los que irrigan la mucosa colónica. Y estos vasos rectos se erosionan por presencia de deposición, ¿no? Que fricciona la mucosa, se erosiona y se rompe el vaso en el lecho, porque el fondo del vaso, ¿no? Constituye 20% de las complicaciones de enfermedad diverticular. El sangrado puede ser de tipo arterial y
se debe a una erosión en el vaso situado en el fondo del lunar. Puede ser de moderada e intensa la cantidad de pérdida de sangre que pueda tener el paciente, hasta pacientes con hemorragia basal. Usualmente la manifestación del sangrado diverticular no tiene dolor, ¿sí? Y el 80% se oprime. Solamente en el 20% restante vamos a tener la necesidad de intervenir haciendo una colonoscopia de urgencia, ¿no? Para tratar de ubicar el punto de hemorragia o por lo menos orientar al cirujano qué segmento de intestino, ¿no? Para que el cirujano pueda hacer la corrección o la resección quirúrgica. Esto es lo que tratamos de ubicar cuando hacemos una colonoscopia, el punto exacto de la hemorragia. Una vez que uno encuentra esto, puede hacer inyección de adrenalina, puede colocar clips, viendo básicamente cuál es el vaso sangrante y cuál es el tamaño del vaso que está componiendo. Si no podemos hacer eso, podemos hacer arteriografía selectiva. ¿Cuál es el problema de la arteriografía? Tenemos que tener una pérdida sanguínea promedio de 0,5 a 1 mililitro por minuto para que sea evidente la pérdida sanguínea. Miren acá, todo eso está normal. Y allá se ve extravasación, el contraste a través de un vaso. ¿Qué nos permite esto? Hacer embolización selectiva. Si yo tengo el equipo de radiodiagnóstico, el grupo de gente que puede hacer, los radiólogos pueden hacer los intervencionistas, se podría hacer el taponamiento de ese vaso. Y el otro es el estudio con el ingreso 99. ¿Para qué sirve esto? Básicamente, buscar puntos de hemorragia en sitios no convencionales. ¿Qué me ve acá? Acumulación de sangre en una zona central adyacente al ombligo. Si este es un paciente joven, yo puedo revisar probablemente que sea un divertículo de meca sangrante. Pero básicamente, me puede orientar qué punto, qué zona está comprometida o de dónde está sangrando. ¿Qué necesitamos con esta técnica? Igual que en la radiografía, tiene que haber una pérdida de 0,5 mililitros por minuto para que sea confiable. Si es un valor de pérdida sanguínea menor, lo más probable es que no me permita hacer la valoración del punto exacto de la. Este es el tema de hoy, muchachos. No sé si tienen algún